Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. Podemos decir que hoy hay una edición especial porque estamos siguiendo, por supuesto, el minuto a minuto de las elecciones en Brasil. Va a ser una transmisión que vamos a acompañar junto con los colegas de IP, con Mariana Verón, con Andrés Fidanza, que en un ratito van a estar llegando y que estuvieron hasta el momento haciendo la cobertura hasta el corte final. En un ratito van a estar hablando un poco más tarde de lo previsto desde el Tribunal Superior Electoral. Van a dar una conferencia de prensa en cadena nacional para reflejar los números de esta primera elección. ¿Y por qué decimos primera? Porque va a haber una nueva elección en una segunda vuelta, en un balotaje del próximo 30 de octubre. Va a hablar Lula da Silva en este momento. Esto es en vivo. Está pasando ahora un Lula da Silva que parecía primero ganador en primera vuelta, después derrotado por Bolsonaro durante la jornada mientras se computaban los votos y finalmente aparece ganador, pero no le alcanza para una primera vuelta y va a un balotaje el 30 de octubre. Recordemos un Lula da Silva que reaparece en la escena política después de, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuántos años? En el 2011 se fue. En el, claro. 2011, casi 12 años, ¿no? Reaparece en la escena política, bueno, después de haber estado detenido, después de lo que sucedió con Dilma Rousseff, reaparece y tiene este protagonismo tan importante que le permite jugar cabeza a cabeza con el hasta hoy presidente de la Nación. Está Gaby Sued en el búnker de Lula da Silva. Lo saludamos, Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Romy? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gran expectativa acá porque finalmente hable Lula da Silva. La hipótesis era que iba a hablar finalmente cuando estuvieran todos los resultados confirmados. Ahora superó hace algunos minutos el 48% de los votos. Por eso crece la expectativa de que finalmente hable Lula en un auditorio ubicado en el segundo subsuelo de este hotel, el nuevo hotel acá de la capital, de la ciudad de San Pablo. Hay muchos periodistas ahí abajo y acá empieza a reunirse un grupo de manifestantes que vino a manifestar su apoyo a Lula, a manifestar cierta alegría, que no es completa, te diría. Hace minutos entrevistábamos a algunos de los militantes que están afuera y nos decían: no podemos creer que Bolsonaro haya sacado el porcentaje que sacó. Superó el 43%, casi 43,5%, va a terminar teniendo. Si bien lo que sacó Lula es más o menos lo que se esperaba, sorprendió la elección que hizo el actual presidente Bolsonaro. Ahora, Gaby, ayúdame con algo. Yo decía que venía de una tensión, por lo menos de las últimas 24, 48 horas, que realmente era muy impresionante. Nos mostraba Jairo hace un ratito lo que había sido la tapa de Folia, dando por descontado que Lula arrasaba en una primera vuelta, cosa que no sucedió. Después, durante el cómputo del día, parecía que se ponía, digamos, en la cabeza Bolsonaro con una diferencia de 3 o 4 puntos que termina revirtiendo Lula, pero que no le alcanza para la primera vuelta. O sea, no respiraron un segundo. Fue un conteo no apto para cardíacos, como suele decirse, porque arrancó cuando estaba contado 1/3 de las mesas, con Bolsonaro arriba. Cuando se contaron 2/3 de las mesas, estaba muy pareja la elección, Lula un poco arriba, pero con escenario abierto. Y hoy decía yo recién en la transmisión de IP, creo que si bien la distancia es menor a la esperada, Lula termina consolidando un número bastante importante y Lula en definitiva quedó más cerca de alcanzar el 50% de lo que quedó de Bolsonaro, es decir, 2 puntos para el 50%, más de 4 puntos de diferencia con Bolsonaro. Eso me parece que, aunque hay que destacar la elección de Bolsonaro, lo posiciona a Lula como el gran favorito para el balotaje del 30 de octubre. Gaby, tenés prioridad, por supuesto, cuando Lula da Silva tome la palabra desde San Pablo. Decía que esta va a ser una conducción especial de Opinión Pública, pues están Mariana Verón y Andrés Fidanza, que vienen trabajando en IP. ¿Desde qué hora? 8 de la noche. 20 horas. 20 horas. Ah, Sí. você fala portugués. Eu falo. Ok. Desde las 8, cuando hicieron el corte de los números, los primeros cortes. Exactamente, a esa Efectivamente. hora estaba posicionado todavía. Creo que vivimos en vivo cuando Sí. Lula terminó dando vuelta y pasando al primer lugar en los conteos. Todavía estaba arriba Bolsonaro.
pero habla Lula. Nos vamos ahí. Habla Lula, un ratito estamos, por supuesto, con Jairo, con Sheila, con Diego Guelar, ex embajador en Brasil y en Chile también. Y está con nosotros Daniel Iboscus también para analizar un poco qué es lo que está pasando políticamente. Y después vamos con Sheila a hablar del tema de las encuestas. ¿Qué les pasa a los encuestadores? Habla Lula desde San Pablo. Frente nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, mesmo aqueles que não queriam que a gente ganhasse, colocavam a gente em primeiro lugar. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Isso para nós é apenas uma prorrogação. Então, eu quero primeiro agradecer mais uma vez ao comportamento da imprensa nessas eleições. Quero agradecer e dar os parabéns às pessoas que se elegeram, independentemente do partido a que as pessoas pertençam, se são contra nós ou a favor, não tem problema, as pessoas se elegeram. Quero agradecer ao povo brasileiro por mais esse gesto de generosidade. A gente, para avaliar bem o que está acontecendo hoje, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, eu era tido como se fosse um ser humano jogado fora da política. Ou seja, aí eu disse que a gente retornaria com mais força, com mais vontade, com mais disposição, porque a única razão da gente parar de lutar é o dia que o povo brasileiro tiver outras centenas e centenas de lideranças que consiga fazer com que eles conquistem aquilo que eles precisam para melhorar de vida. E vocês sabem que o nosso país está pior. Vocês sabem que a economia não está boa, vocês sabem que a qualidade de vida não está boa, que a renda não está boa, que o emprego não está bom, que a saúde não está boa. E que nós precisamos recuperar esse país, inclusive do ponto de vista das suas relações internacionais. Portanto, para, quem sabe, para desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias para fazer campanha. Eu adoro fazer campanha, adoro ir para a rua, adoro fazer comício, adoro subir em caminhão, sabe? Adoro discutir com a sociedade brasileira. E vai ser importante, porque vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da República, sabe, para saber, sabe, se ele vai... Vamos a ver quién es el que mejor habla portugués, o el que habla portugués, los que estamos acá, para poder ir traduciendo un poco lo que está diciendo Lula en este momento desde su búnker. A ver, Guelar, si nos podés... Básicamente lo que dice que hay muchos problemas para arreglar, que el país no está bien, que ahora, para desgracia de muchos, dice va a haber que aguantarlo 30 días más, pero a él le gusta mucho hacer campaña y va a tener oportunidad por primera vez de hacer un debate cara a cara, de a dos, con el presidente Bolsonaro. No se lo ve, y ahora le voy a preguntar a mis compañeros, me parece que está como muy moderado, ¿no? No sé si este va a ser el tono que va a elegir Lula da Silva en los próximos 30 días, pero no se ve un candidato exultante. Sí. Es el Lula de la campaña, ¿no? Es la campaña que llevó adelante hasta ahora. El exaltado era justamente Bolsonaro. Obviamente las encuestas lo beneficiaban a Lula y eso hacía que tuviera ese tono y ahora más todavía, ¿no? En el análisis que hacíamos es como que el que tiene que salir desesperadamente a buscar votos porque quedó mucho más lejos es Jair Bolsonaro. El retador claramente es Bolsonaro, venía eludiendo el palo por palo, incluso en los debates que hubo con los 11 candidatos, no estaban todos, ahora en adelante va a ser un tete-a-tete, como decía Lula, pero le hacía ole. Bolsonaro todo el tiempo estaba belicoso, beligerante, le decía el expresidiario en vez del expresidente, y Lula no entraba en esa, trataba de hacer un inventario de lo que él recordaba como la época de oro de Brasil, que fue claramente su mandato, tratando de apelar a ese recuerdo y llevando la elección a un debate entre democracia o neofascismo, ¿no? Pero con un tono mucho más tranqui que el pendenciero de Bolsonaro. Me parece que el actual presidente va a acelerar en la curva, perdido por perdido, tiene que descontarle 6 puntos de acá al balotaje.
veremos de dónde lo puede sacar, ¿no? Porque es una pecera chiquita para pescar. Entre ambos sumaron más de 90 puntos. Ahora, una de las sorpresas, todavía no sé, no tengo muy en claro, le vamos a preguntar a Suede en algún momento si va a hablar Jair Bolsonaro. Intuyo que sí, que van a esperar también, digamos, que se hable desde el Tribunal Superior Electoral. Pero la verdad es que hay una sorpresa, y hoy lo hablábamos también con Guelar, pero digamos, venimos con esta lógica o este latiguillo de pierden los oficialismos post pandemia. Bueno, parece que el peso, Jairo, de la economía acá fue muy fuerte. Sí, bueno, en principio también estaría perdiendo, pero la sorpresa esta del piso alto de Bolsonaro, de los 43, 44 puntos, algo deben tener que ver con dos números que en la economía, vista desde los ojos argentinos, llama mucho la atención, que son la inflación, 2 meses seguidos de deflación acumula Brasil, que, para que vos te des una idea, esperaba, si le iba mal, tener arriba de 8 puntos de inflación y está abajo de 8 puntos de inflación, con una política monetaria recontra dura. O sea, aumentó las tasas 12 veces el Banco Central de Brasil y, repito, tiene la inflación a raya y están en los menores datos de desempleo desde 2016. Sí. Tuvieron 13% de desempleo con el COVID y están en 9%, 9,1% y algunos pronostican 8%. Es cierto, da la impresión, lo decía recién acá los compañeros, que puede igual perder, pero para explicar un poco por qué pintaba estar mucho más lejos y estar más arriba, tal vez algo tenga que ver la economía. Pero digo, esto no es una, a ver, como una marca de supervivencia política para Bolsonaro, teniendo en cuenta la pésima gestión de lo que fue la pandemia. Un negacionista de la pandemia en la región está sacando estos resultados y yendo a balotaje. Bueno, sí, sin lugar a dudas. Además, acá se definió el Congreso ya en definitiva, con lo cual ese porcentaje, más allá de Bolsonaro, el bolsonarismo quedó. Es una realidad y sobre esa realidad, si gana Lula finalmente el 30 de octubre, va a tener que gobernar, bueno, con una cintura que evidentemente va a tener que apelar a muchísimo diálogo, ¿no? Porque hay una sociedad completamente partida. Yo diría más, yo diría que sobrevive el bolsonarismo, que es como más cultural, y sobrevive Bolsonaro. Y ahí sí me parece que cabe el paralelo con Estados Unidos, con un Donald Trump que no consigue la reelección, digo, perfiles bastante parecidos, si querés, la marca central y la segunda marca Bolsonaro, pero un Donald Trump muy activo, que incluso quiere volver a la presidencia, tiene su brete judicial. Espera que todavía Bolsonaro no esperemos que no vaya a desconocer los resultados. Claro, hasta ahora no pasó, factor, ¿no? digamos, hasta ahora no pasó. Sí, hubiese sido complicado si Lula sacaba 50,01, ahí te quiero ver. Ahora con un Bolsonaro que está en carrera, me parece que puede darse el lujo de no desconocer los resultados, de no agarrar